Quiero que entiendan lo siguiente, ¿ya? Pasa que este segundo parcial, ya sea para todos ustedes, incluyendo los, no importa el docente que sea, este segundo parcial va a ser de funciones y procesos lo más seguro. Para los de Garzón sí o sí van a hacer eso, va a ser eso. Pero quiero que vean lo siguiente. En clase igual una vez lo expliqué en una identidad presencial, pero quiero que definan lo siguiente. Normalmente en una función, véanlo así de simple, ¿ya? Así de simple. Normalmente ustedes en una función y hay un proceso, ¿no? El, por naturaleza, una función, pueden hacer ustedes un montón de cosas dentro de una función, pero hay ciertas cosas que son como estándares que no debemos romper porque no es lo correcto. Se puede hacer de todo en una función, pero hay, como les digo, estándares que no se pueden, que no se deberían romper. Por ejemplo, en una función, normalmente solamente se retorna una cantidad. Los de la ingeniería Garzón igual tenían la misma duda. Me decían, tengo que retornar dos cosas, el número mayor y el número menor, o el dígito mayor y el dígito menor de un número. Me están pidiendo dos cosas. ¿Lo puedo hacer en una función? No. ¿Por qué? Porque la naturaleza de una función implica lo siguiente. Una función, normalmente, ejemplo, esta es una cadena, bueno, o un número, si quiero verlo, una variable. Esta variable tiene almacenada el siguiente número, ¿no? Y normalmente le digo, mira, retórname la cantidad de dígitos de un número, ¿no? Entonces, este número de 123, ¿cuántos dígitos tiene? Tiene 3, ¿no? Entonces, a partir de aquí, cuando tengo que devolver algo o acaba el proceso, yo devuelvo la cantidad de dígitos, pero la cadena, o en todo caso mi variable de entrada, queda intacta al momento de finalizar. Yo conté los dígitos, pero al finalizar mi cadena queda intacta. El resultado de la variable queda intacto. Y obviamente le retorno un solo valor. Eso implica una función. Otro ejemplo podría decirle, tengo una variable, pero de esta variable de entrada quiero que me retornes la suma de los dígitos. Entonces, yo utilizo la función y la función me retorna algo, me retorna un valor, solamente uno, el resultado de la suma. Pero al finalizar la función, el valor de entrada sigue siendo el mismo, al finalizar. Normalmente ese es el comportamiento estándar de una función. También se puede hacer lo siguiente, puedo hacer que el 123 es el número de entrada, sumo los dígitos, pero al finalizar la función, yo puedo borrar esto, pero puede ser cero. No es lo correcto, no es lo recomendado. Una función no debería hacer ese tipo de cosas. Modificar lo que es o la variable de entrada no debería modificarse. ¿Estamos? ¿Está bien? Estamos recopilando un poco antes del parcial ya. Ya, ese es el comportamiento de una función. El parámetro de entrada no se tiene que modificar al momento de finalizar la función. Y recalcar que cada función retorna algo. ¿Vale? Entonces, eso es una función. Ahora, un proceso trabaja un poco distinto. Un proceso, por ejemplo, puede ser el siguiente, ¿no? Eliminame el primer dígito de un número. Entonces, el proceso de eliminar un dígito implica que
mi variable de entrada era 123, realizo el proceso, pero al finalizar el proceso, queda mi parámetro de entrada, queda menos un dígito, ¿no? Porque eso es lo que me pedían. Que elimine el primer dígito, que es el 3. Y aquí se puede notar un cambio de estado, si quieren verlo. Entrada 123, finaliza con un resultado de 12. Ahora aquí hay una diferencia. Un proceso no retorna nada. No retorna nada. En cambio, una función sí. En este caso podría ser una función así, digamos, ¿no? Como está aquí. Función x, mando cat y me retorna un íntegro. Ya, esa es la pequeña diferencia. Ejemplo, fíjense aquí y fíjense acá. Normalmente una función tiene un identificador, un nombre de identificador, que es función x, parámetro de entrada, que es cat, y al finalizar retorna un número, que en este caso le estoy diciendo retorna un íntegro. ¿Vale? Eso es lo que retorna. En cambio, en un proceso, normalmente en un proceso, y lo que pasa es lo siguiente, ocurre bar, ocurre bar. Parámetro de entrada, cat 123, parámetro de entrada, ¿no? Y bueno, esto no te retorna nada, aquí no hay dos puntitos que como un íntegro, no me retorna nada, simplemente hace algo, en este caso elimina el dígito, y al finalizar me retorna el 2. Bueno, no me lo retorna, simplemente hubo un cambio de estado, y todo eso varía porque le hemos agregado a lo siguiente, le hemos agregado bar. Este prefijo le hemos agregado a la variable, dándonos a entender que el estado de entrada va sincronizado con el estado de salida. Lo que se toque aquí se va a tocar al finalizar en el estado de salida. Ya, un claro ejemplo vendría a ser el siguiente. Tengo una variable cat x. Llamo a este proceso, se llama cantidad de números, y le paso cat. Y luego, ¿qué pasa con cat? Le digo, mira, hay que llamar a un proceso, te están pasando cat que vale 120, no, el cat vale x, dice. Entonces, ¿cuánto vale cat? X. Y le digo, mira, hay una variable o un parámetro que tiene que recibir un valor. En este caso le está pasando x. Y como x es un parámetro, lo que hace, como hay un var, no tiene su propio almacenamiento, no lo tiene, por eso es un var por referencia, variable por referencia, y va a apuntar a la misma dirección de memoria, la cual tiene cat. Entonces, dentro de este subalgoritmo, si quieren verlo así, x tiene el valor la variable x tiene un valor de x, digamos, ¿no? Una letra. Y le digo, mira, dentro de este proceso x vale 123, cosa que ya no va a ser x, sino va a ser 123. Y si se dan cuenta, lo que se modificó fue igual la variable cat se modificó, haciendo que al momento de que el valor de entrada era x, una letra, y al finalizar quiero mostrar cat, pero cat ¿cuánto vale? 123. Fíjense que son diferentes ahora, ¿no? Son diferentes este que es de entrada y este que es de salida. Este y este. A la entrada valía un carácter X y al finalizar vale un carácter 123 o un número 123, pero es diferente, ¿no? X no es lo mismo que este. Eso ocurre en un proceso, pero para eso tienen que tener el sufijo bar. Este de aquí. ¿Vale? Eso pasa. Y en cambio una función, bueno, una función no ocurre eso, ¿no? ¿Qué hace una función? Ejemplo,
En una función, normalmente le paso, digamos, cat tiene valor de x, está bien. Llamo a la función y le paso cat. Entonces, vengo a la función y le digo, mira, me están pasando lo siguiente. Mira, me están pasando cat que tiene x, pero yo soy la variable x. ¿Yo qué voy a hacer? Bueno, yo como no tengo var como un sufijo acá, tengo mi propia dirección de memoria. ¿Ya? Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a copiar lo que me está pasando. Lo voy a copiar, lo va a copiar. Una vez que lo copia, empiezo a procesar x. Le digo, mira, x va a ser igual a ABC. Entonces ahora tengo ABC. ¿Y qué es lo que pasó? X tiene su propia dirección de memoria y cat igual, cosas que no son las mismas, ¿no? Son diferentes, porque X tiene ahora su propia dirección de memoria, a diferencia del anterior que no tenía. Y al finalizar, ¿qué ocurre? Tengo cat que vale una letra X y al finalizar, cat sigue valiendo la misma letra X, ¿no? Cosa que en un proceso no se ve eso, es diferente. Y esa es la diferencia esencial que tienen que mantener dentro de una función o dentro de un proceso. Por ejemplo, los de que están con la ingeniera Garzón, ustedes no manejan casi proceso. ¿Por qué motivo? No, depende de la docente, ¿no? No sé por qué no lo usará. Pero son para estos casos que se necesitan un proceso, para estos casos especiales. Cuando quieren eliminar algo, hacer algo, que sería lo correcto. No sé si tienen algún comentario de duda o algún aporte o algo que no les haya quedado claro. Normalmente tienen que poder definir cuando van a plantearse un problema o cuando van a hacer un algoritmo, cuál de estas dos utilizar. Pero obviamente, esto yo les estoy explicando a modo general según mi experiencia. Cada docente tiene su propia forma de trabajar. En este caso, el ingeniero no sé si lo maneja así, pero esto sería lo correcto desde mi perspectiva. Y obviamente van a ver varios videos, cursos si quieren, que lo van a trabajar de la misma forma. Entonces, resumiendo, una función no cambia el parámetro de entrada y el procedimiento sí cambia el parámetro de entrada por uno de salida, lo modifica. Sí, ese es el primer paso para identificar qué es lo que querés hacer. Mm, ya. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer con este número? Digo, ¿no? Si voy a contarlo, bueno, necesito hacer simplemente una función, voy a contar. Pero si tengo que modificar algo de ese parámetro de entrada, como eliminar o algo que tenga que modificarlo, ahí recién pienso en hacer un proceso. También podrías hacerte una función que te lo elimine, digamos, ¿no? O sea, que te lo ignore y ese parámetro o el dato lo guardas en tu variable principal. Pero, pero eso no, tampoco es que esté mal, ¿no? Solamente que hay ciertas cosas que uno tiene que considerar a la hora de hacer, por ejemplo, un proceso de eliminar, que sería lo correcto, según yo, porque una función normalmente te devuelve algo, te devuelve un dato. Es que como son algoritmos sencillos, no se pueden diferenciar, digamos, uno del otro tanto así. Cuando normalmente un proceso hace hartas cosas como eliminar, busca, elimina, otra vez elimina. Entonces, hay más complejo es el algoritmo y ahí sí un proceso de estos se debería usar. Cuando son algoritmos básicos, sencillos, no hay mucha diferencia. Podrías usar, podrías hacer esto, digamos, de eliminar en una función, pero eso es porque no hay una gran diferencia de proceso y no es un proceso muy pesado. ¿Vale? Entonces, una vez definido eso, pasemos a hacer el ejercicio. Como no tienen ejercicio, vamos a ver
No sé, los de Garzón tienen un práctico, creo, ¿no? De ejercicio. Vamos a ver qué me han pasado por ahí. A ver, ¿dónde estamos? OneNote. Sí, ahorita vemos eso del práctico. Vamos a hacer... ¿Qué es esto? Diga. Ya, práctico de cadencia. Entonces, aquí me pasaron varios enunciados, pero no sé cuál hacemos. A ver, fíjense que dice lo siguiente. Hagamos lo siguiente. Este está interesante. No, no, no estaba. Este está interesante. Les comento por qué. Ya. Este dice lo siguiente, fíjense. La jugar cadenas. Insertar. Ya. Aquí nos están pidiendo lo siguiente. Nos están pidiendo elaborar un programa que lea por teclado de caracteres. Ejemplo, ¿ya? Ejemplo. Un ejemplo sería el siguiente. Vamos a ingresar un carácter, digamos, C, B, A. Vamos a ingresar este conjunto de caracteres. El primer carácter, el segundo y el tercero. ¿Qué vamos a hacer a este conjunto? Hay que decirle, mira, quiero que lo ordenes. Quiero que sea A, quiero que sea B, quiero que sea C. Hay que ordenarlo. Eso nos están pidiendo. Eso es lo que nos piden en esta ocasión. Pero como no sé si han avanzado algoritmos de ordenamiento, no nos están prohibiendo usar eso. Creo que los de la ingeniería Garzón ven ordenamiento de burbuja, pero nos están prohibiendo usar eso. Entonces, aquí, garabateando, lo que hay que hacer es lo siguiente. Vale, hay que hacer lo siguiente. Díganme eso de aquí. Ya, pero hay que hacer lo siguiente. Vamos a obtener el primer carácter, digamos. Esta es mi cadena, ¿no? C, B, A. Esta es mi cadena. ¿Vale? Va a estar en una variable llamada, no sé, podríamos decirle, ¿cómo le podríamos decir? A ver, ya. Digamos, tengo otra variable llamada de la siguiente forma. Mm, S de salida ya. Cadena vacía. Para ustedes y para mí es cadena vacía. CBA es una cadena y esta es otra, una cadena X. Ya. Ahora, ¿qué hay que hacer?
Obtengo el primer carácter. Obtengo el primer carácter. Aquí dejamos ese. Ok. Voy a obtener el primer carácter. Ahora, ¿qué hago con ese carácter? Yo tengo que guardar la A en acá. Pero tengo que buscar su posición. ¿Ya? Entonces, normalmente. Sí, sí. Se está grabando por si acaso. Ejemplo. Tengo la A. Tengo que guardarlo acá. Y la pregunta aquí hay dos cosas. Para hacer este tipo de algoritmo pasan tres cosas. La primera, la segunda. La primera es si está vacío. O bueno, a ver. No. Tenemos que buscar la posición. Y normalmente, cuando ustedes preguntan, por ejemplo, A es menor que B, ¿es verdadero o falso? ¿Qué creen ustedes? Esto, ¿qué me devolvería? Verdadero. ¿Por qué? Porque en código ASCII, no se olviden que el código ASCII es el siguiente. No. En el código ASCII, fíjense, la letra A es 97, la B es 98, 97, 98. Por lo tanto, cuando ustedes hacen la comparación de esto es 97 y esto es 98. Y están comparando cuál de ellos dos es menor. Cuando comparan caracteres, comparan su código en ASCII, ¿vale? Eso es lo que están haciendo. Entonces, yo de esa forma puedo comparar. Entonces, primero que nada, como primera tarea tengo que hacer lo siguiente. Tengo que buscar su posición. Eso es lo que tengo que hacer. Buscar la posición. Buscar la posición de donde le corresponde, ¿no? Normalmente, a ver, normalmente, S es una variable, ¿no? Vacío. Entonces, yo voy a tener aquí un proceso, ¿ya? Vamos a ver si vamos a hacer un proceso. Procedure. Aquí yo sé que debería ser paso por paso, pero hay un detalle acá. Hay que pensar, es pensar demasiado, pero facilitarle la forma de pensar porque hay que buscarle una posición. Y eso es un poquito de análisis. ¿Cómo puedo saber cuál es la posición? Ejemplo, normalmente, si ustedes tienen, digamos, tienen, tienen lo siguiente, ¿ya? Van a tener lo siguiente. Imagínense que tienen lo siguiente. Tienen acá la B, tienen la Z. ¿Ya? Imaginen, este es el primer carácter y este es el segundo. Y vamos a ingresar un carácter cualquiera. En este caso, voy a ingresar un carácter C. Quiero que el C se inserte aquí, pero quiero que se guarde. Tendría que ser, digamos, B, C y Z la salida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es lo siguiente. Tengo el carácter C. Entonces voy a preguntar. A ver, Tendría que preguntar si C es mayor o menor que B y mayor o menor que Z. correcto.
Pero hay un detalle aquí. Voy a preguntar. ¿C es menor o igual que Z? Sí, ¿no? ¿C es menor o igual que Z? Sí, es menor. Debería estar por acá. Si eso es verdadero, pasas al siguiente. C es menor o igual que B, falso. Entonces aquí como que algo pasa aquí que lo va a cortar. No, lo va a decir que no. Algo aquí pasó algo. Entonces, normalmente, como ya preguntamos la posición 2 y preguntamos la posición 1, esto se guardó en la posición 1, ¿no? Preguntando. A ver. Y normalmente esto es lo que acabamos de hacer, de preguntar. Viene a ser la siguiente forma. Normalmente tengo un contador i, normalmente. Pero en este caso es al revés. Mm, o podríamos empezar desde el inicio. Mejor desde el inicio. Estamos aquí. No quiero confundirlo. C es mayor o igual, verdadero. C es mayor o igual a Z, falso. Ah, aquí hay un corte. Como que pregunta, mira, I vale 1. Lo que hay en la posición I, C es mayor o igual que la posición I, que B, verdadero. Pasa a la siguiente posición. C es mayor o igual que I, verdadero. O no, falso, ¿no? Falso. Aquí se corta. Y eso, lo que estoy ahorita preguntando, podríamos deducirlo de la siguiente forma. Vamos a decirle que hay un ciclo. O sea, hay un ciclo, pseudocódigo. Mientras I que empieza en 1, ¿no? I empieza en 1. No, un contador. Empieza en 1. Mientras I sea menor o igual a ¿qué? A la longitud. Acuérdense que I no puede preguntar una posición que no existe. No puedo preguntar esta posición, no existe. Tengo que primero preocuparme en el rango. ¿Estoy dentro del rango? Es la primera pregunta. ¿Estoy dentro del rango? Vale. Y además, y además, y además, ¿cómo pregunto si C es mayor o igual que lo que hay acá? Entonces, normalmente C va a ser un carácter raro. O sea, un carácter que en este caso va a ser para mí. Si quieren, colóquenle así, a ver, colóquenle, sí, colóquenle C como carácter, ¿ya? Entonces, el carácter C es mayor o igual a ¿qué? A lo que hay en la cadena en la posición I, porque I vale 1. Entonces, digamos que mi cadena era X, ¿no? Era X. Entonces sería X en la posición I. Esa es la pregunta. Estoy dentro del rango y además el carácter que tengo que buscar su posición es mayor que el que está aquí, digamos. C es mayor que B, digamos, ¿no? En este caso puede que C sea un carácter que tenga C, digamos, ¿no? C es mayor que B, mayor o igual que B, verdadero. Es mayor o igual que Z, falso. ¿En cuánto quedó I? En 2. ¿Ah? Y quedó en 2. Por lo tanto, dentro de este ciclo simplemente digo I va a ser igual a I más 1. Equivalentemente esto vendría a ser así. Mi ciclo, digamos, ¿no? Un ciclo. Primero tengo que buscar su posición. Y si se han dado cuenta, tanto buscar cuál es la posición que le corresponde, donde se encontró I, ¿no? Donde supo que no podía pasar esa posición, esa va a ser su posición. Donde está I, ¿no? Fíjense que I y aquí debería estar, digamos, o sea, debería quedar así. B aquí, C acá y el Z acá. Posición 1, posición 2 y posición 3. ¿Cuál es la posición que le corresponde a C? La 2. Entonces, ¿dónde está la posición? En I. ¿No ves? Ahora hay un detalle. ¿Cómo separo, cómo inserto C en el centro? ¿Cómo lo separo?
¿Quién me dice? ¿Cómo separamos eso? Añadiendo un espacio vacío, supongo. Sí, correcto, pero ¿cómo sé? O sea, ¿cómo le digo, mira, necesito separar B a un costado y Z al otro costado? Porque vimos que hay que separarlo, obviamente, sí, pero B a la izquierda y Z a la derecha. No tan, Podríamos hacerlo a través de la posición. Podríamos hacerlo, ¿no? No, una alternativa. no sería comparar, digamos, en este caso B y Z con C a la inversa. ¿Compararlo? No. Bueno, En posición, digamos, Z es menor que menor igual que C y B es mayor igual que C. Y como va a salir negativo, digo, como va a salir falso, entonces se suma la posición, no sé, algo así. por ahí puede ser, puede ser. Pero no se olviden que aquí puede haber, o sea, pueden haber más caracteres aquí al lado izquierdo. Pueden haber unos 20, unos 30, 100, si quieren, hay otros 100. Entonces tengo que agarrar los primeros 100 y los otros 100 insertar C en la posición, ¿no? Ahora, aquí hay un detalle. Los de la ingeniería Garzón, no sé si ocupan esas funciones auxiliares. Sería interesante que lo usen. La verdad que sí ayudan bastante. Hay una función que te inserta en una posición carácter. O sea, ya sabemos, ¿qué fue lo que hicimos aquí? Buscamos la posición que le corresponde. ¿Dónde es la posición que le corresponde? ¿Dónde está ahí? Esa es la posición que le corresponde. Ya. Entonces, pasa que el enunciado nos decía usar sin usar ordenamiento, ¿no? Este no es un ordenamiento, estamos tratando de buscar su posición y guardarlo. Entonces, aquí, fíjense lo siguiente. Mm, de momento, dejémoslo así, ya, de momento. Pero creo que vean lo siguiente. En, en Pascal hay la siguiente, ¿ya? Hay lo siguiente. Supuestamente, hablamos Lazarus. En mi caso, sí, Lazarus, no pasa nada. Voy a cerrar un ratito esto. Archivo, file, cerrar todo. Ok. Quiero que vean lo siguiente. Sé que los de Garzón no ven, pero prácticamente es cerrar todos. Archivo nuevo, nuevo, consola, programa simple. Programa simple. Es para que les muestre qué pasa con esto. Hay una función, fíjense aquí. Aquí lo siguiente. Voy a hacer readln.com. Si lo ejecuto, ¿qué pasa? No hay nada, ¿no? Una consolita. No hice nada más, solo escribí esto. Ahora, hay supuestamente esta función en Pascal se llama así. Se llama insert. Y me da el siguiente ejemplo. ¿Ya? Me da el siguiente ejemplo. Fíjense. Tengo una variable llamada cadena original subcadena de tipo string. ¿Ya? La cadena original es esto es una cadena y la subcadena es extra. ¿Vale? Y le digo, mira, inserta la subcadena. Quita.
Insertar la subcadena en la insertar la subcadena en la cadena en la posición tanto. Ahora la pregunta es ¿qué posición la voy a insertar? Entonces aquí digo, la cadena original, esta es la subcadena y esta es la posición. En la posición, esta es la 1, 2, 3, 4. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí hagamos un espacio. Aquí. A ver, 1, aquí hay 3 espacios. Entonces sería 4, 5, 6. En la posición 6. Quiero que me insertes extra. Aquí está. Insertar la subcadena extra en la cadena original en la posición 6. Que sería aquí. A ver, vamos a ver. Y bueno, fíjense que esto es un proceso. Es un proceso porque la cadena original se va a modificar. Entonces hay que mostrar la cadena original. Cadena original. Aquí está. Mostrarme la cadena original de vuelta. Entonces, fíjense lo que va a pasar. ¿Qué dice acá? Esto extra es una cadena. Insertó extra en la parte de aquí, ¿no? ¿Se dan cuenta? Sí. Sí, está bien. Entonces, fíjense que esta función ya existe. Ya existe. Pues, ¿nos podríamos ayudar con esta función? Sí, nos podríamos ayudar. Para no hacer otro algoritmo extra, digamos, ¿no? O sea, en la vida real más o menos funciona así. ¿Para qué van a crearse un algoritmo si ya existe, digamos? Es mejor usarlo para no perder tiempo. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a usar este método, pero como ya sabemos la posición, ¿no? ¿Qué posición nosotros tenemos que insertar? Obviamente tenemos que insertar, en mi caso, la posición I. ¿Ah? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, resumiendo, esto va a ser mi función. Digamos, esto va a ser mi proceso. No se olviden, esto es un proceso. No se olviden, es un proceso. Procedure. ¿Qué recibe este proceso? Recibe una variable n, o en todo caso, va a recibir una variable s de tipo string. Nada más. ¿Qué vas a hacer aquí? Ah, no solamente es eso, sino, ¿qué más recibe? Recibe un carácter C de tipo char. No se olviden que C es el carácter que va a insertar, el que va a buscar dónde es su posición y lo va a insertar. Y como ya sé qué posición es aquí, solamente voy a usar el proceso llamado insert, que vieron que ya existe en Pascal, el Delphi igual existe. En este caso es el insert, ¿no? Insert. Primero, ¿qué recibe? Recibe lo que va a insertar. ¿Qué vas a insertar? C. Luego, la cadena. Y por último, la posición. Nada más. Esto tenemos que hacer. Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. ¿Ya? Vamos a hacer la prueba. Entonces voy a escribir esto. Fíjense, tal y como está, más o menos se escribe así. Entonces yo solo analicen, ¿no? Va a recibir una cadena y le va a insertar el carácter en su. Esto lo que hace es insertar el carácter. Inserta el carácter en la posición correspondiente. ¿Vale? Entonces hagamos el ejemplo de aquí, el de Z, ¿ya? ¿Les parece? Este ejemplito. BZ. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como ya hicimos la prueba, esto lo dejo de ejemplo. Lo dejar de ejemplo ya. Ahí, del insert. Es un ejemplito. Y bueno, tiene igual su ejemplo, ¿no? ¿Dónde está el
Aquí está. Ya, lo vamos a pegar aquí para tenerlo de ejemplo. ¿Por qué no lo puede? Lo puede pegar, dice. Pero porque está pantalla completa. Pero no. Ya, pero de todas formas, esto tendrían que verlo ya. Este ejemplito. Ahora, esto es lo que tengo que escribir. Entonces voy a borrar todo eso. Bueno, esto más que todo. Entonces, hagámoslo así. ¿Qué voy a insertar? Digamos que. Digamos lo siguiente. Aquí tengo BZ, ¿no? BZ. Aquí tengo C. ¿Ya? BZ y C. Ahora voy a crearme ese proceso. Y le voy a llamar procedure. Un proceso. Su nombre le vamos a poner insert. Insert ascendente, ¿ya? Y ¿qué recibimos aquí? Var S de tipo string. Var S de tipo string. Punto y coma. Y el otro parámetro es C de tipo char. C de tipo char. Nada más. String begin y end. Ahí está. Necesito ahora la variable i, ¿no? Entonces, defino mi variable i de tipo, si quieren, integer, no pasa nada. Le digo, mira, i vale 1. ¿Vale? I vale 1. Luego le digo, va a haber un while. While b, enter. Mientras, aquí, interesante, aquí es interesante. Tienen que colocar los paréntesis, tal y como está aquí. Ya, entonces, mientras i sea menor o igual que n, no se olviden, no tenemos n, pero para nosotros, ¿qué es n? La longitud. Entonces, n, n va a ser igual a la longitud. ¿Longitud de quién? De la cadena S. ¿Ya? Estamos dentro del rango y además, otro paréntesis, C es mayor o igual a S sub I. ¿Por qué ocupé S? Aquí dice X. Debería ser S. No debería ser X, tendría que ser S. S. ¿Ya? Entonces la condición viene a ser así. ¿Ya? Doble condición. Dentro del rango y además es mayor que ya vimos cómo hace esto. ¿Qué hacemos aquí adentro? Y igual a I más 1. Y 2 puntos igual a I más 1. Punto y coma. Como ya sé la posición, se lo llamo el otro método llamado insert. ¿Qué me decía la posición insert? ¿Qué me decía insert? Me decía que ¿qué es lo que vas a insertar? Voy a insertar C. Luego, ¿qué vas a hacer? Voy a insertar ¿a qué cadena? A S. Y por último, ¿qué posición? I. Ya, eso. Y este método lo vamos a usar acá. Este tiene que ser un C, un char. Ahí vamos a decir cat. Y aquí le vamos a llamar C de tipo char. Entonces, la cadena es esto y el carácter es esto. ¿Qué vas a hacer acá? Llamar al método. Al método lo voy a llamar. Le voy a pasar la cadena. Bueno, me pide la cadena original y me pide luego lo que voy a insertar. Punto y coma. Luego de eso, fíjense que ese se va a modificar porque se va a insertar el carácter de aquí, en ese, ¿no? Vieron que en ese se va a insertar el carácter C en el medio. Y luego tengo que mostrar print I write, me explico. Ahorita el N, ¿no? Ahorita el N, sí, sí. Sí. Aquí muestran cat. Solo prueben, no estoy usando interfaz todavía porque no quiero confundirlos con las transformaciones, nada de eso. Después lo vamos a pasar a formulario. De momento
Me quedo con esto. O sea, esto es para mostrar mi resultado. Nada más. Después estoy haciendo exactamente lo mismo. Como en cualquier otra cosa. Ahí. Chucha. Ah, ya. Punto y coma. Que me falta. Y ahora, ¿qué me dice? No. No, no. Hay un error de sintaxis en Barnes. No, no. Fíjense. Lo estaba metiendo ordenadamente, ¿no? El carácter C está en su lugar. Correcto. Ahora, si fuera un carácter raro, a ver, digamos, ya no B y Z, digamos, B, D. Quiero insertar C. Debería estar en el medio igual, ¿no? Ahí está en el centro. Luego, digamos que quiero insertar al final. La E sería, ¿no? O la Z. Entonces quiero insertar al final. Me sale la B, la D y la Z, ¿no? Lo inserto al final. Ahora, si quiero insertarlo al principio, tiene que ser la A. A ver. Eso es lo que tenían que haber más o menos pensado, ¿no? Ya vemos que sí funciona. Y ahora, ¿qué pasa si la cadena está vacía? Y voy a insertar A. Tiene que mostrarme A solamente, ¿no? ¿Está correcto? Ahora, ¿y qué pasa si... Ahora, la otra duda es, o sea, esto me inserta... ¿Qué es lo que hace esto? Me inserta un carácter en una respectiva posición de ese, ¿no? Ahora, como me dice el enunciado, me dice, mira, el enunciado no era ese. Aquí solo estás insertando un carácter en su posición correspondiente. Aquí me decía el enunciado, te vamos a insertar un conjunto de caracteres y tiene que ordenarlo. Entonces, aquí es simple, ¿no? Aquí ya es simple. El proceso principal, si quieren verlo así, es lo siguiente. Solo recorren la cadena, fíjense. Ejemplo, obtengo A, ¿no? Obtengo A. ¿Qué le digo? Yo tengo ese vale vacío, ¿no? Fíjense, ese vale vacío. Y le digo, mira, obtuviste la A, correcto. Ahora llama al método insertar ascendentemente. Llama a ese método. Le voy a llamar y le voy a pasar, ¿qué le paso? Le paso la S y le paso el carácter A, que en este caso va a ser directamente X sub 1, digamos, ¿no? A ver, ¿qué es lo que va a hacer esta línea? Va a insertar A. ¿Qué está A? Esta línea es esta. S valía vacío, cuando acaba el proceso, se llena con la variable A. La segunda vez, agarro B, ahí tengo B, llamo al método de igual forma, llamo a este mismo método, lo copio y le digo ahora insertar en la posición 2. ¿No? Bueno, el carácter de la posición 2 es B, obviamente, ¿no? Aquí me estoy confundiendo. Aquí estoy haciendo un pequeño error. ¿El carácter 1 cuál es? C. ¿Eh? Sí, la C. Entonces el carácter 1 va acá. Tenés C, posición 1, entonces debe insertar en S, C. Bien, agarro el siguiente carácter, insertar en la posición 2. Bueno, no, insertar el carácter en la posición 2. En este caso B. Le estoy mandando B. Aquí le mando B. O sea, esto es B. Y esto es A. O en este C. B. Entonces cuando haga esto voy a insertar B y C. Y la última vez, que es cuando tengo A,
Te salió, ¿no? ¿Qué fue? A silencio. Ya. No nos distraigamos de eso, ahorita acabamos con esto. Es simplemente un ejemplo, ¿no? De lo que estaba haciendo o de lo que hace realmente, porque entonces aquí va la posición 3. ¿Qué hay en la posición 3? A. Te mando A. ¿Cómo va a quedar S? A, B y C. ¿No ve? Así va a quedar. Pero para eso ¿qué tengo que hacer antes de eso? ¿Qué hice con X? Saqué el primer carácter, saqué el segundo, saqué el tercero. Resumiendo eso en pasos simples, lo que estamos sacando ya no va a ser 1, 2, 3, va a ser una variable I. ¿Ya? Entonces aquí digo, I vale cuánto, I vale 1, porque es la posición 1. Luego, ¿hasta qué carácter voy a sacar? Hasta el último, que sería mientras I sea menor o igual que N. O sea, mientras vas a sacar caracteres mientras no te pases del rango. Y para concluir, ¿qué es lo que hice acá? Aquí lo que hice fue lo siguiente. Fue insertar de forma ascendente. De forma ascendente. Te mando S. Te mando X sub I. Y te mando algo más. No, eso no más. Nada más. Y aquí le digo I va a ser igual a I más 1. Eso es lo que tienen que hacer para que lo que acabo de hacer ahorita funcione. Tendrían que hacer eso. Esto. Cosa que no es complejo, ¿no? Es más simple que el que hicimos aquí hace rato. Bueno, es parecido, pero no es tanto así. Entonces tenemos lo que es inicio, la condición y lo que es siguiente. ¿Vale? Entonces, hagamos esto. Pero esto va a ser, sí, va a ser un proceso aparte. O sea, es un proceso, sí, pero es un proceso aparte. Entonces, este proceso aparte solo son 3 instrucciones. Bueno, 5, 1, 2, 3, 4, bueno, y 6, porque te falta n. Entonces, si yo vengo a código simplemente, va a ser similar a este, pero ya no va a ser tanto así. Vamos a ver. Aquí escribo arriba ya. Procedure, insertar de forma ascendente, hagamos la prueba. Vamos a ver qué pasa si nos dice algo. Si nos dice, le cambiamos el nombre. ¿Recibo lo mismo? Sí, recibo lo mismo, pero ahora hay un detalle. Tengo que recibir dos cosas. Tengo que recibir... eh, ¿O no? No. ¿Sí? ¿No? Sí, está bien. Este S es lo que es para mí la cadena vacía de resultado. Y obviamente este C, no hay C. Necesito el original. X y S necesito. X y S. Entonces aquí tengo que tener X. Lo voy a decir. X de tipo string, ¿no? Punto y coma. Nada más. Punto y coma. Así. X de tipo string y S que se va a guardar. Vale. Entonces aquí solo le declaro I de tipo integer, punto y coma, y la variable n. I va a ser 1. Fíjense, I vale 1. Y la condición. While b, mientras i sea menor o igual que n. Y aquí adentro era i igual i más 1. Y aquí al final era esto, ¿no? Insertar ascendente, pero te mando S, te mando X sub I y nada más. Pero nos estamos como aquí, llamémosle insertar, insertar, insertar.
Le podemos llamar a ver. Ya, insertar cadena, ya. Vamos a insertar una cadena. O si quieren verlo así, llámenle ordenar. O bueno, a ver. No, insert, está bien así, ya. Insertar cadena. Ya. Entonces, este insertar ascendente es el de aquí abajo. Vamos a ver qué pasa. Creo que no debería dar. Hay un error. Me dice que no lo reconoce, fíjense. No inicializó, me dice. Bueno, n tampoco no hay. Entonces, declaremos n. N es la longitud de x, ¿no? De la cadena. A ver, ¿qué pasa? Si seguimos. Ah, no lo reconozco, me dice. Ya. Esto pasa porque el compilador lee de arriba hacia abajo y no encuentra esto. Entonces, hay que moverlo esto arriba. Ya, aquí arriba. Y ahí ya lo reconoce. A ver. Sí, ahí sí lo reconoció. Ya, ahora un detalle. Hagamos el ejemplo de aquí. X vale CBA, dice, ¿no? La cadena va a ser X. Bueno, cat, sí que creo que va a ser ABC, nada más. Y tiene que tener C. Bueno, la variable S, tipo string. Entonces, simplemente hagan eso. Cat y S. Insertar. Insertar ascendente, no. Insertar cat. Ahí está. Primer parámetro es la cadena. Segundo es la salida. La cadena y la salida. Ya está. A ver, hagamos la prueba. Hay un error, me dice que C, no hay C, es S. Aquí la salida, ya. Fíjense que ahorita no pasa nada porque está ordenado. Hay que desordenarlo. CBA. CBA, ok. Y fíjense que me muestra ordenado. Se logra ver. Fíjense que yo ingreso la cadena con CBA. Luego le llamo al proceso. El proceso me dice, necesito la cadena principal y lo que se va a cargar, ¿no? Lo que se va a cargar ordenadamente. Entonces todo lo que carga lo guarda en S. Y al finalizar muestro S. ¿Sí? Entonces estas son mis funciones que yo necesito. Estas dos. Y lo voy a colocar acá. Estas son las dos funciones que yo necesito. Lo dejo ahí. No pasa nada. Ahí están las funciones. Ya sabemos cómo funcionan. Funcionan más o menos. Y este es el llamado, ¿no? Pero si quieren probarlo en consola. Ahora, olvidémonos un poco de esto. Nos olvidamos de esto. Y vamos ahora a pasarlo a formulario ya. Yo aquí le voy a crear nuevo. Vamos a hacerlo en aplicación. Quiero que vean lo siguiente. ¿Vamos a guardar algo? No. Aquí está en aplicación. Normalmente aquí, ¿qué necesito? ¿Se acuerdan que necesitamos X y, bueno, solo necesitamos X para entrada y C como salida? Y como yo les decía, yo ocupo normalmente el componente llamado aquí. Es similar que en Delphi, por si acaso ya, lo que están con la Genial Garzón. Se llama texto edit, ¿no? Ya. Este texto edit lo agarro, lo pego aquí. Aquí está. Ese es uno. El otro, la salida. ¿Vale? Y necesito un botoncito donde va a ser el método. Nada más. Le doy doble clic al botón donde vamos aquí adentro hacemos el método del llamado, pero aquí fíjense que hay dos, aquí ingreso la variable, en mi caso la cadena de entrada, que para mí era X, y la de salida era S. Eso es lo que tengo que hacer. Doble clic,
una vez que le den doble clic, como ya tenemos los métodos, es lo mismo que hacer acá. Lo mismo. Voy a copiar estos dos métodos. Solo lo voy a copiar. No tengo que modificar nada. Aquí arriba. Nada más. Luego me fijo la llamada. Ah, la llamada necesita las siguientes variables. ¿No? Aquí está. Necesita la variable cadena y la salida. Entonces ahí está. Ahora aquí hay un detalle. Normalmente, si yo lo dejo así, cat vale esto y eso, está bien. Si no me quiero complicar, hay componentes por si acaso igual aquí ya. Fíjense, ¿de dónde voy a recibir la cadena? Ah, voy a recibirla de otro componente. Hay un componente, no sé si han visto el input box. ¿Han visto el input box? No. Ya. Vamos a ver qué pasa con este componente nuevo. Es un nuevo componente. Voy a colocar doble comillas así. Fíjense, esto que dice ingrese cat y aquí le voy a poner un carácter raro, ABC o CBA. Vamos a ver qué pasa con esto. Y luego, si quiero mostrar el resultado, sabemos que esto me va a ingresar. Yo voy a ingresar la cadena y esto lo va a guardar y lo va a pasar a cat. Fíjense. Igual funciona en Delphi por si acaso. Le doy clic y me pide, fíjense, dice ingrese cat y aquí me dice CBA. Entonces ingrese cat CBA, sigue ese orden. Ingrese cat CBA. Si quiero ingresar algo aquí. Es como, en vez de hacer esto, directamente hago esto, digamos, ¿no? Le doy OK. Ya lo hace. Pero no lo está mostrando. Entonces tengo que decirle, mira, tenés que mostrar ese. Entonces, ¿dónde vas a mostrar ese? Show measure. Mostrar un mensaje. Este mensaje recibe un string, una cadena o un texto. ¿Qué vas a mostrar? Ese. Y a ver. Vamos a ver. Si yo directamente le hago un clic aquí, me dice ingresar cat, yo ingreso CBA, OK, me tendría que mostrar ABC, ¿no? ABC. ¿Sí? ABC. Y entonces vemos que medio que funciona, ¿no? Ya, esa es una forma. La otra forma sería directamente ingresarlo por aquí, en el edit 1. ¿Ya? Entonces voy a crearme otro botoncito para hacer eso, para hacerlo de la forma clásica. La forma clásica es similar a esto. Lo agarro, solo que ahora en vez de input box ya no es esto, ahora es edit 1. Edit1.text. Edit. Y el otro lado al revés. La salida ya no lo vas a mostrar en un mensaje, sino lo vas a mostrar en el edit 2 y mostras ese. Nada más. Es lo que cambia, ¿no? Entrada, salida. La entrada y la salida. Y aquí digo, ingreso lo que sea. Si quieren ingreso mi nombre. Lo tendría que ordenar. Si dice Darwin, tendría que decir ADINRW. Correcto. A ver, INF 210, si no me equivoco. Ya, ahora sí. Botón 2. 012 fin, dice, ¿no? Eso es porque está ordenado, ¿no? Obviamente los números están antes que los caracteres. Por eso se ordenan los números primero. Hasta aquí. No sé si tienen alguna duda o algo que no les haya quedado claro, porque lo primero que hicimos aquí arriba lo hemos copiado, ¿no? De mi código anterior, antes del formulario, y solamente modifiqué opción 1, trabajar con los componentes del edit,
Opción 2, trabajarlo de esta forma, con un input box y un mostrar mensaje. Las dos formas no, o sea, en esta materia no hay restricción si quieren usar input box, show message, no hay problema. O si quieren hacerlo así. Normalmente los input box se utilizan cuando quieren ingresar solo un dato rápido, ¿no? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Algo rápido, concreto. Y bueno, en RedStudio lo mismo, pues no funcionó, no varía nada de RedStudio. Delphi. Igual hay los botones, igual hay los edit, solo que obviamente no están arriba, están a un costado para acá. Pero después el código es lo mismo, funciona para cualquiera. ¿No hay dudas entonces? ¿Está todo claro? De todas formas lo voy a pegar ya, para que lo tengan de referencia. Más que todo lo que estamos usando, ¿no? Esto era ya, pero en el examen no va a traer cosas así. No se preocupe. No, en cosas así. Simplemente lo quise hacer porque estaba interesante. Ya. Muy bien, jóvenes. Eso estaba planificado para el día de hoy. Por lo menos hacer un ejercicio un poquito complejo para que le entiendan cómo funcionan. Por ejemplo, en este caso hicimos puro procedimientos, ¿no? ¿Por qué hicimos puro procedimiento? Porque habría que ordenarlo en algún lado. Muy bien, jóvenes. Dentro del transcurso de mañana le intentaré subir la clase. No sé si tienen alguna duda o algo que no les haya quedado claro o algo que tenga que ver con la materia. Consultamos antes de finalizar. Yo creo que hay que practicarlo nomás para entenderlo ya del todo. En este caso, Pero por ejemplo, empezamos con este, ¿no? Insertar ascendentemente, donde solamente insertamos un carácter en una cadena. Y a partir de ese ya ingresamos el otro, ¿no? Entonces, ustedes que todavía no han visto muchos ejercicios tipo así, eh, todo se radica en ese, ¿no? Y si se han dado cuenta, las funciones que ya existen como insert trabajan de la misma forma. Tienen ese comportamiento de que, mira, S tiene que aumentar su dimensión, tiene que mantenerse, ¿no? Cambiar, o sea, de entrada valía antes ese otra cosa y cuando finaliza esto ese vale otra cosa. Se cambió, ¿no? De entrada, el parámetro de entrada es diferente al parámetro de salida. Eso pasa con ese. Que es lo mismo que hace rato les comenté al inicio, que tiene que hacer un proceso, algo así. Y esto es un proceso, solo que está en el lenguaje. Darwin, como el examen es el jueves para los de presencial y sábado para el virtual, no sé si es que puede pasar una clase extra de garantía, si quieren los compañeros, no lo sé. O si usted puede. Ah, claro, el jueves lo vemos, eso, si me lo pasan el examen. Esa vez me lo pasó el otro auxiliar de presencial, creo que es Michelle, me lo pasó. Si me lo pasa, lo resolvemos ese. No creo que sea o sea, no es tan complejo como este. Es un poquito más sencillo.
Perfecto. Bien, entonces, si no hay más dudas, finalizamos por hoy.